¿Te has preguntado alguna vez por qué personas inteligentes, educadas, con acceso a toda la información del mundo, pueden tomar decisiones tan devastadoramente equivocadas? ¿Por qué vemos a brillantes profesionales defendiendo ideas que claramente los perjudican? Si alguna vez has sentido esa frustración al observar a alguien cercano, o incluso a ti mismo, cayendo en trampas de pensamiento que parecían tan evidentes desde afuera, entonces este video es para ti. Porque lo que vamos a explorar hoy no es sobre falta de inteligencia, sino sobre algo mucho más peligroso y seductor. Desde las profundidades de una celda nazi, un teólogo alemán llamado Dietrich Bonhoeffer desarrolló una teoría que hoy, décadas después, explica con precisión escalofriante por qué vivimos rodeados de tanta confusión y desinformación. Su reflexión sobre la estupidez funcional no solo cambió mi comprensión del mundo, sino que puede transformar completamente la manera en que navegas por la realidad moderna. Si sientes que algo está profundamente equivocado con la forma en que procesamos información en esta era digital, si has notado que las discusiones racionales parecen imposibles, si te preguntas cómo protegerte de ser manipulado sin siquiera darte cuenta, entonces quédate conmigo, porque en los próximos minutos vas a descubrir una verdad que puede liberarte de una de las trampas más sutiles y peligrosas de nuestro tiempo. Una verdad que Bonhoeffer pagó con su propia vida por defender. Y te adelanto algo, lo que descubras sobre la naturaleza de la estupidez te va a incomodar, pero también te va a empoderar de una manera que nunca imaginaste. Porque entender este fenómeno no es solo un ejercicio intelectual, es un acto de supervivencia en el mundo moderno. Este no es un video más sobre pensamiento crítico, es una invitación a una revolución silenciosa en tu propia mente, una que comienza reconociendo que todos, absolutamente todos, somos vulnerables a esta seducción, y solo cuando aceptamos esta vulnerabilidad, podemos comenzar a defendernos de ella. ¿Estás listo para enfrentar esta verdad incómoda sobre ti mismo y el mundo que te rodea? Dietrich Bonhoeffer, mientras esperaba su ejecución en una prisión nazi en 1945, escribió una reflexión que se convertiría en una de las observaciones más penetrantes sobre la naturaleza humana. La estupidez es más peligrosa que el mal. Contra el mal uno puede protestar, puede exponerlo, puede, en caso de necesidad, usar la fuerza contra él. El mal siempre lleva en sí el germen de su propia destrucción. Contra la estupidez estamos indefensos. Estas palabras, escritas por un hombre que vivió en primera persona el ascenso del nazismo, no hablaban de déficit intelectual, sino de algo infinitamente más complejo. Para Bonhoeffer, la estupidez no era una cuestión de coeficiente intelectual bajo, sino un fenómeno psicológico y moral que él llamó estupidez funcional o ignorancia voluntaria. Era la capacidad de personas inteligentes y educadas de abdicar completamente de su pensamiento crítico independiente. Observó cómo individuos brillantes se convertían en instrumentos dóciles de ideologías destructivas, no por falta de capacidad mental, sino por una renuncia activa al ejercicio del juicio propio. Era como si hubieran entregado las llaves de su mente a fuerzas externas. Lo más perturbador de su teoría era que la estupidez funcional no solo era voluntaria, sino que se disfrazaba de rectitud moral. Las personas estúpidas, en el sentido de Bonhoeffer, no se sabían estúpidas. Al contrario, estaban convencidas de su superioridad moral e intelectual. Esta convicción las hacía impermeables a la razón, a la evidencia contraria, a cualquier intento de diálogo genuino. Se habían vuelto, en palabras del teólogo, inmunes a la realidad. Y esta inmunidad no era un defecto, sino una característica que las estructuras de poder encontraban enormemente útil. Décadas después, los experimentos de Stanley Milgram sobre obediencia a la autoridad validarían empíricamente las observaciones de Bonhoeffer. Milgram demostró que personas ordinarias, morales, educadas, podían cometer actos atroces simplemente siguiendo órdenes de una autoridad percibida como legítima. No era sadismo lo que los motivaba, sino una forma de estupidez funcional, la abdicación de la responsabilidad moral personal en favor de la obediencia ciega. Era la misma dinámica que Bonhoeffer había observado en la Alemania nazi, pero ahora comprobada en laboratorio. Esta comprensión nos lleva a una pregunta inquietante. Si la estupidez funcional pudo tomar control de una de las sociedades más educadas de su tiempo, ¿qué nos hace pensar que estamos inmunes en la era de la información? ¿Qué nos hace creer que la sobrecarga informativa, las redes sociales y los algoritmos nos han hecho más sabios,
cuando podrían estar creando las condiciones perfectas para una nueva forma de estupidez funcional, más sofisticada y seductora que cualquier cosa que Bonhoeffer pudo haber imaginado? Imagínate por un momento que estás navegando por tu red social favorita. Ves una noticia que inmediatamente te genera una reacción emocional intensa: rabia, indignación, miedo, satisfacción moral. Sin apenas pensarlo, compartes el contenido, añades tu comentario apasionado y te sientes bien contigo mismo por haber hecho algo ante la injusticia. Pero aquí está lo que no sabes: acabas de ser víctima de la estupidez funcional moderna. No porque seas tonto, sino porque el sistema está diseñado para hackear precisamente tus mejores intenciones. La estupidez funcional de nuestro tiempo no se parece a la que observó Bonhoeffer en la Alemania nazi. Es más sutil, más personalizada, más adictiva. Los algoritmos han aprendido a leer tus patrones emocionales mejor que tú mismo. Conocen qué tipo de contenido te hace clic, qué narrativas te hacen sentir virtuoso, qué enemigos necesitas para mantener tu identidad cohesiva. No te están vendiendo mentiras obvias. Te están vendiendo verdades parciales envueltas en la confirmación de lo que ya creías. Es la droga perfecta para el ego intelectual. Pero hay algo más profundo en juego aquí. La sobrecarga de información de la era moderna ha creado lo que los psicólogos llaman ignorancia racional, la tendencia a tomar atajos cognitivos porque el costo de pensar profundamente sobre cada tema simplemente es demasiado alto. Estamos bombardeados con tantos estímulos, tantas crisis, tantas opiniones, que nuestro cerebro, en un acto de supervivencia, comienza a tercerizar el pensamiento. Le entregamos nuestra capacidad de juicio a influencers, a algoritmos, a la validación social, a cualquier cosa que nos ahorre el esfuerzo mental. Lo más insidioso es que este proceso se siente como empoderamiento. Cada vez que compartes un meme político, cada vez que te unes a un movimiento online, cada vez que cancelas a alguien por tener la opinión incorrecta, sientes que estás ejerciendo tu agencia, tu poder, tu inteligencia, pero en realidad estás siendo utilizado como un instrumento para propagar narrativas que quizás ni siquiera entiendas completamente. Estás experimentando la ilusión de pensamiento crítico mientras practicas conformidad algorítmica. Y aquí está la trampa magistral. La estupidez funcional moderna se camufla como conocimiento superior. Te hace sentir que eres uno de los pocos que realmente entiende lo que está pasando. Te convence de que tienes acceso a información privilegiada, de que has despertado, mientras otros siguen dormidos. Esta sensación de superioridad epistémica no solo te hace inmune a la evidencia contraria, sino que te convierte en un evangelista de tu propia ignorancia. Ya no solo eres víctima de la estupidez funcional, te has convertido en su vector de transmisión. Leon Festinger, con su teoría de la disonancia cognitiva, nos ayudó a entender por qué la estupidez funcional es tan persistente y seductora. Cuando nos enfrentamos a información que contradice nuestras creencias establecidas, experimentamos un malestar psicológico profundo. Nuestro cerebro, diseñado para mantener la coherencia interna, tiene dos opciones: cambiar nuestras creencias o cambiar nuestra percepción de la realidad. Adivina cuál elige la mayoría de las veces. Es mucho más fácil descartar la evidencia incómoda que revisar toda una estructura de pensamiento. Pero la disonancia cognitiva no opera en el vacío. Interactúa con lo que Solomon Asch demostró en sus famosos experimentos de conformidad: nuestra tendencia abrumadora a alinearnos con el grupo, incluso cuando sabemos que el grupo está equivocado. Asch mostró que personas que podían ver claramente que una línea era más larga que otra, cambiarían su respuesta si el grupo decía lo contrario. No era solo presión social, era algo más fundamental. La necesidad humana de pertenencia puede literalmente alterar nuestra percepción de la realidad. En el mundo digital, estos mecanismos se amplifican exponencialmente. Las redes sociales no solo nos conectan con personas que piensan como nosotros, crean la ilusión de que la mayoría del mundo piensa como nosotros. Cuando tu feed está lleno de personas compartiendo la misma indignación, la misma interpretación de los eventos, las mismas soluciones, tu cerebro interpreta esto como evidencia de que estás del lado correcto de la historia. No reconoces que estás dentro de una burbuja cuidadosamente construida por algoritmos que saben exactamente cómo mantenerte enganchado. La seducción de la estupidez funcional también se alimenta de nuestras presiones económicas y temporales. En un mundo que demanda respuestas inmediatas, que premia la productividad sobre la reflexión,
que convierte la atención en moneda, el pensamiento lento y deliberativo, se convierte en un lujo que pocos pueden permitirse. Es más eficiente, más práctico, más socialmente aceptable tomar posiciones rápidas basadas en fuentes preaprobadas por nuestro grupo de referencia. La ignorancia racional no es solo un fenómeno cognitivo, es una adaptación económica a la escasez de tiempo y energía mental, pero quizás lo más peligroso es cómo la tecnología moderna ha industrializado estos sesgos. Los algoritmos no son neutrales, están diseñados para maximizar el engagement, y nada genera más engagement que la indignación, la confirmación de prejuicios y la sensación de superioridad moral. Cada clic, cada compartir, cada comentario alimenta un sistema que aprende a manipularte mejor. No es que los algoritmos tengan agenda política, tienen algo peor, una agenda comercial que se beneficia de mantenerte en un estado de activación emocional constante, porque las personas emocionalmente activadas son más predecibles, más manipulables, más rentables. Hay un momento en la vida de cada persona en que se enfrenta a una elección fundamental: seguir el camino de menor resistencia intelectual o asumir la responsabilidad dolorosa de pensar por sí misma. Es un momento que raramente reconocemos cuando sucede, porque la abdicación intelectual no llega como una decisión dramática, sino como una serie de pequeñas sesiones, de atajos convenientes, de «esta vez no importa», que eventualmente se convierte en «nunca importó». Es como una anestesia gradual de la conciencia crítica. El precio de esta abdicación no se paga inmediatamente, y esa es parte de su seducción. En el corto plazo, entregar tu capacidad de juicio a fuerzas externas es profundamente liberador. Ya no tienes que cargar con la incertidumbre, con la complejidad, con la responsabilidad agotadora de formar tus propias opiniones. Alguien más, el algoritmo, el influencer, el partido, la tribu, ha hecho el trabajo pesado por ti. Puedes sentirte informado sin el esfuerzo de investigar, puedes tener opiniones fuertes sin la incomodidad de la duda, puedes participar en debates sin la humildad de reconocer tu ignorancia. Pero este alivio temporal tiene un costo existencial devastador. Cuando abdicas de tu capacidad de pensamiento crítico, no solo pierdes la habilidad de navegar la información, pierdes algo mucho más fundamental, pierdes la capacidad de conocerte a ti mismo. Tus opiniones ya no son tuyas, tus valores han sido terciarizados, tus reacciones emocionales son respuestas condicionadas a estímulos cuidadosamente diseñados. Te conviertes en un extraño para ti mismo, actuando desde impulsos que no puedes explicar, defendiendo posiciones que no puedes fundamentar, sintiendo emociones que no entiendes. La estupidez funcional también tiene un precio relacional brutal. Cuando tu identidad está construida sobre la adhesión a narrativas preempaquetadas, las relaciones humanas se vuelven imposibles. Ya no puedes tener conversaciones genuinas porque no estás presente en ellas. Estás representando un papel, repitiendo guiones, defendiendo posiciones que ni siquiera has examinado. La intimidad requiere vulnerabilidad, y la vulnerabilidad requiere la humildad de admitir que podrías estar equivocado. Pero la estupidez funcional te roba esa humildad, te convierte en un actor interpretando un personaje que ni siquiera escribiste. Y aquí está la ironía más cruel. Mientras más te hundes en la estupidez funcional, más inteligente te sientes. El sistema está diseñado para recompensarte con dopamina cada vez que confirmas tus prejuicios, cada vez que encuentras evidencia de tu superioridad moral o intelectual, cada vez que identificas la estupidez en otros sin reconocerla en ti mismo. Es una trampa perfecta. Te sientes más sabio mientras te vuelves más ignorante, más conectado mientras te vuelves más aislado, más libre mientras te vuelves más controlado. Y lo más aterrador es que esta transformación es tan gradual, tan sutil, que cuando finalmente la reconoces, puedes haber perdido la capacidad de recordar cómo era pensar por ti mismo. Bonhoeffer hablaba de la gracia costosa, la salvación que requiere todo de ti, que demanda sacrificio, que no puede ser obtenida sin dolor. Aplicado al reino del pensamiento, la liberación de la estupidez funcional es también una gracia costosa. Requiere que abandones la comodidad de la certeza, la seguridad de pertenecer, la dopamina de la indignación raiteosa. Requiere que abraces la incertidumbre como una compañera de vida, que veas la duda no como debilidad, sino como sabiduría, que entiendas que no sé es a menudo la respuesta más inteligente que puedes dar. El primer paso hacia la liberación intelectual es quizás el más doloroso.
Desarrollar humildad epistémica. Esto significa reconocer que tu acceso a la información es limitado, que tu procesamiento de esa información está sesgado, que tus conclusiones son tentativas y revisables. No es relativismo. No todas las opiniones son igualmente válidas, pero sí es el reconocimiento de que tu conocimiento es parcial, contextual y siempre sujeto a revisión. Esta humildad no te hace menos efectivo, te hace más sabio. Te permite cambiar de opinión sin perder tu identidad, aprender sin amenazar tu ego, crecer sin traicionar tu pasado. La segunda práctica es lo que podríamos llamar ignorancia productiva, la disciplina de buscar activamente información que podría cambiar tu mente. En lugar de consumir contenido que confirma lo que ya sabes, desarrollas el hábito de preguntarte, ¿qué evidencia me haría cambiar de opinión sobre esto? Y luego vas activamente en busca de esa evidencia. Es un ejercicio incómodo, porque requiere que confrontes la posibilidad de que algunas de tus creencias más queridas puedan estar equivocadas. Pero es también liberador, porque te convierte en el autor de tus propias opiniones en lugar de ser su víctima. La tercera disciplina es la pausa verificativa. En un mundo diseñado para reacciones instantáneas, la simple práctica de hacer una pausa antes de compartir, comentar o formar una opinión se convierte en un acto de resistencia radical. Esa pausa te permite preguntarte, ¿realmente entiendo esto? ¿He verificado esta información? ¿Estoy reaccionando emocionalmente o respondiendo racionalmente? ¿Qué no estoy viendo? No se trata de volverse paralíticamente escéptico, sino de desarrollar la disciplina de la reflexión en una cultura de reactividad. Pero quizás la práctica más transformadora es lo que podríamos llamar diversidad epistémica intencional, la búsqueda deliberada de perspectivas que desafían tu cosmovisión. Esto va más allá de leer el periódico del otro partido político. Requiere que busques voces que fundamentalmente cuestionen tus asunciones sobre cómo funciona el mundo. Puede ser incómodo, a veces incluso angustiante, pero es la única manera de asegurarte de que tus opiniones son realmente tuyas y no simplemente ecos de tu cámara de resonancia. Es la diferencia entre creer algo porque nunca has escuchado una alternativa convincente y creer algo porque has considerado las alternativas y las has encontrado menos convincentes. Elegir pensar independientemente en la era moderna requiere un tipo específico de coraje, no el coraje físico del héroe de guerra, sino el coraje moral de estar dispuesto a ser misunderstood, malinterpretado, incluso despreciado por aquellos cuya aprobación más valoras. Porque cuando comienzas a pensar por ti mismo, inevitablemente te apartas de las narrativas dominantes de todos los grupos a los que perteneces. Te conviertes en una amenaza para la cohesión tribal, en un recordatorio incómodo de que las verdades del grupo podrían no ser tan absolutas como pretenden ser. Este coraje se manifiesta en pequeños actos cotidianos que pueden parecer insignificantes, pero que son revolucionarios en su acumulación. Es el coraje de decir «no estoy seguro» en una conversación donde todos tienen opiniones fuertes. Es la valentía de cambiar de opinión públicamente cuando nuevas evidencias lo ameritan. Es la disposición a hacer preguntas incómodas en lugar de asentir a consensos fáciles. Es la resistencia a compartir ese meme, por muy viral que sea, hasta que hayas verificado su veracidad. Son actos pequeños, pero en un mundo diseñado para la reactividad, se vuelven actos de rebelión. La resistencia intelectual también requiere desarrollar lo que podríamos llamar tolerancia a la ambigüedad. Vivimos en una época que premia las respuestas rápidas y las posiciones claras, pero la realidad es frecuentemente ambigua, compleja, paradójica. Aprender a estar cómodo con la incertidumbre, a sostener múltiples perspectivas simultáneamente sin necesidad de resolver prematuramente la tensión, es una habilidad que te protege de la seducción de las soluciones simples a problemas complejos. No es parálisis, es precisión, no es relativismo, es rigor. Pero quizás lo más importante es desarrollar lo que Bonhoeffer llamaba responsabilidad personal, la comprensión de que tu mente es tu responsabilidad, que nadie más puede pensar por ti, que la calidad de tus pensamientos determina la calidad de tu vida, y por extensión, la calidad de la sociedad de la que eres parte. Esta responsabilidad no es una carga, es una fuente de dignidad. Te convierte en un participante activo en la creación de la realidad social en lugar de ser simplemente su producto. La resistencia intelectual no es un destino al que llegas, sino una práctica que cultivas diariamente. Requiere vigilancia constante contra tus propios sesgos, humildad frente a la complejidad del mundo,
y el coraje de mantenerte abierto a perspectivas que desafían tu identidad. Es un trabajo que nunca termina, pero que te recompensa con algo que ninguna cantidad de certeza artificial puede darte: la satisfacción profunda de saber que tus creencias son realmente tuyas, ganadas a través de la reflexión honesta y la investigación cuidadosa. La primera herramienta práctica es lo que llamo la pregunta de Bonhoeffer. Antes de adoptar cualquier opinión o compartir cualquier información, pregúntate: ¿estoy pensando por mí mismo o simplemente repitiendo lo que mi tribu espera que piense? Es una pregunta simple pero devastadoramente efectiva para romper el piloto automático intelectual. No se trata de rechazar todo lo que viene de fuentes afines a ti, sino de asegurarte de que has procesado la información independientemente antes de adoptarla como tuya. La segunda práctica es el ejercicio del abogado del diablo personal. Una vez por semana, elige una de tus creencias más fuertes y dedica tiempo a investigar y articular la mejor versión del argumento contrario. No para convertirte, sino para asegurarte de que entiendes realmente lo que crees y por qué. La mayoría de las personas pueden defender sus posiciones contra versiones débiles de argumentos contrarios, pero colapsan cuando se enfrentan a versiones sofisticadas de perspectivas alternativas. Este ejercicio te fortalece contra la estupidez funcional al inmunizarte contra la sorpresa intelectual. La tercera herramienta es la dieta informativa diversa. Así como una dieta física saludable requiere variedad nutricional, una dieta mental saludable requiere diversidad de perspectivas. Identifica 3 fuentes de información que regularmente te hagan sentir incómodo con sus perspectivas, no porque sean necesariamente correctas, sino porque te obligan a examinar tus asunciones. Puede ser un podcast de alguien con quien frecuentemente no estás de acuerdo, un libro que desafíe tu cosmovisión, o conversaciones regulares con personas que vean el mundo diferente a ti. La cuarta práctica es lo que llamo verificación emocional. Antes de reaccionar a cualquier información que genere una respuesta emocional fuerte, especialmente rabia, indignación o satisfacción moral, haz una pausa y pregúntate: ¿por qué esta información está diseñada para hacerme sentir así? ¿Quién se beneficia de mi reacción emocional? ¿Qué podría estar perdiendo mientras estoy enfocado en esta emoción? Las emociones no son malas, son datos importantes, pero en la era de la manipulación algorítmica son también vectores de control que necesitan ser examinados antes de ser actuados. La quinta y quizás más importante herramienta es la práctica del pensamiento lento. Dedicar tiempo regular, idealmente diario, a la reflexión sin dispositivos, sin estímulos, sin presión por llegar a conclusiones rápidas. Puede ser meditación, puede ser journaling, puede ser simplemente caminar sin podcast ni música. El objetivo es crear espacio mental para que tus propios pensamientos emerjan, para que puedas distinguir entre tus ideas genuinas y el ruido informativo que has absorbido. En un mundo diseñado para capturar tu atención, proteger tu espacio mental se convierte en un acto de autodeterminación radical. El legado de Dietrich Bonhoeffer no es solo una advertencia sobre los peligros de la estupidez funcional, es una invitación a la dignidad humana más profunda. Desde su celda en la prisión, enfrentando la muerte por negarse a abdicar de su conciencia, nos dejó un mensaje que resuena con urgencia especial en nuestra era. La libertad no es la ausencia de restricciones externas, sino la presencia de responsabilidad interna. La verdadera liberación no viene de tener acceso a más información, sino de tener el coraje de procesarla independientemente. En un mundo que se beneficia económicamente de tu reactividad, que políticamente se beneficia de tu polarización, que socialmente te recompensa por la conformidad, elegir pensar cuidadosamente es más que una preferencia personal, es un acto de resistencia. Es una declaración de que tu mente no está a la venta, que tus opiniones no están determinadas por algoritmos, que tu dignidad como ser humano reside en tu capacidad de reflexionar, dudar, crecer y cambiar de opinión cuando la evidencia lo amerite. La estupidez funcional nos promete comodidad, certeza, pertenencia, pero nos cobra con nuestra humanidad esencial. El pensamiento independiente, por el contrario, nos ofrece algo que ninguna cantidad de validación externa puede proporcionar: la satisfacción profunda de saber que tu vida es realmente tuya, que tus decisiones emergen de tu propia reflexión, que eres el autor consciente de tu propia existencia. Es una gracia costosa, pero es la única gracia que realmente vale la pena. Si has llegado hasta aquí,
Ya has dado el primer paso hacia la liberación intelectual. Has elegido invertir tiempo en ideas que te desafían en lugar de consumir contenido que simplemente confirma lo que ya sabías. Ese acto, pequeño como pueda parecer, es revolucionario en un mundo diseñado para mantenerte en bucles de confirmación. Ahora te invito a dar el siguiente paso. Escribe en los comentarios una pregunta, cualquier pregunta, sobre algo que siempre has asumido como verdadero, pero nunca has examinado realmente. No busco respuestas perfectas. Busco la humildad del cuestionamiento. Y recuerda, en una época donde el pensamiento independiente se está volviendo cada vez más raro, tu compromiso con la reflexión honesta no es solo un regalo para ti mismo, es un acto de servicio a la humanidad. Cada mente que se libera de la estupidez funcional se convierte en un faro para otras mentes que buscan su propia liberación. El próximo video profundizará en cómo crear estructuras sociales que nutran el pensamiento crítico en lugar de sabotearlo, porque la batalla contra la estupidez funcional no se gana solo individualmente. Requiere que transformemos los sistemas que la perpetúan.